Pocos son los analistas que en este fin de siglo dudan de que China popular, con su heterodoxo modelo de desarrollo económico, se convierta en la gran superpotencia del siglo XXI. Por otro lado, dentro de un año, más precisamente a las 12 de la noche del 30 de junio de 1997, Hong Kong, hasta ahora colonia británica y capitalista, con sus 6 millones de habitantes, pasará a integrarse a la República Popular China y a su economía socialista de mercado. Se cumplirá así el acuerdo para la transferencia de soberanía que Londres y Pekín suscribieron en 1984. Y China Popular verá consagrado uno, porque no es el único, de sus sueños expansionistas. Nos parecen razones suficientes para poner al día nuestros conocimientos sobre el país de las 100 flores, cada vez más preocupado porque los chinos conozcan al mundo y que el mundo conozca a China. Por algo será. La República Popular China, cuya capital es Beijing, es un extenso país, dividido en 3 grandes regiones: la Asiática Central, la China del Norte y la China Meridional. Tiene una gran población de alrededor de 1.200 millones de habitantes, existiendo 56 nacionalidades oficialmente reconocidas. La más numerosa son los Han, con 1.000 millones de personas. Desde el punto de vista administrativo, el Estado chino está dividido en 23 provincias, 5 regiones autónomas y 3 municipios. El ingreso anual per cápita alcanza los $470. La inflación anual oscila entre el 7 y el 10%, y las exportaciones superan los 84.000 millones de dólares por año y las importaciones alcanzan los 80.000 millones de dólares. Los principales productos de exportación son muebles, partes de automotores, telas, juguetes y artículos deportivos. Sus principales mercados son el sur y sudeste asiático, Japón, Estados Unidos y Canadá. El alfabetismo es del 87% de la población. Hay solo 180 estudiantes universitarios cada 10.000 personas y un médico cada 1.000 habitantes de centros poblados. China es una república de modelo socialista. El presidente es Jiang Zemin, que a su vez ocupa el cargo de secretario general del Partido Comunista, y el primer ministro es Li Peng. El Congreso Nacional del Pueblo, que cuenta con aproximadamente 3.000 integrantes, se reúne 2 semanas por año para ratificar las leyes propuestas por la presidencia. Quijano, al resto del mundo, ¿qué le interesa de China? ¿Le interesa como mercado? ¿Qué se le puede vender? Bueno, sin duda le interesa como mercado, ¿no? Es posiblemente el mercado, sin duda, es imposiblemente, es el mercado más grande del mundo, con una potencialidad creciente,
y con una avidez de productos también creciente. Además, este es el otro hecho que es el relevante, es el mercado de más dinamismo en las últimas décadas, de un dinamismo además creciente. Si usted toma periodos del año 1952 en adelante, entre 1952 y 1978, China creció al 6% anual, que es una tasa muy considerable. Creció al 6% anual el producto. Si toma del 78 hasta el 90, creció al 9% anual el producto. Es decir, creció más. Y si toma los últimos años, del 90 al 94, que es la estadística disponible hasta el momento, creció al 13% anual. Entonces, no solamente es un enorme mercado, no solamente es un mercado dinámico en crecimiento, es un mercado dinámico en creciente crecimiento. Entonces usted comprenderá que al resto del mundo le preocupa, le interesa, quiere venderle a China y quiere establecer nuevas relaciones con China. Eso pasa con Estados Unidos, pero pasa con todos los países del mundo, incluido nosotros, el Uruguay, que queremos tener relaciones cada vez más importantes y más estrechas con China, ¿no? China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo y tiene unos 5.000 años de antigüedad. Varios miles de años antes del nacimiento de las culturas occidentales, había alcanzado un grado de desarrollo cultural y social sin paralelo. El Estado chino se consolidó hace aproximadamente 2.200 años. Durante el siglo III a.C., comenzó la construcción de la Gran Muralla China de 5.000 kilómetros de extensión en un esfuerzo por impedir las invasiones que llegaban desde el norte. Fue ineficaz, ya que los mongoles conquistaron y gobernaron el territorio chino desde el año 1276 hasta el 1368. El contacto con los europeos recién comenzó en el siglo XV, cuando los portugueses habilitaron rutas marítimas. Los ingleses introdujeron el opio en China y este hecho fue el detonante para sucesivas guerras que sacudieron al país durante el siglo pasado y virtualmente lo repartieron entre otras potencias occidentales y asiáticas, Gran Bretaña y Japón, por ejemplo. La primera República China fue proclamada en el año 1911 por el general Sun Yat-sen, luego de una revolución. Pero las divisiones internas de los militares condujeron a varias guerras civiles. En el año 1921, en Shanghái, fue fundado el Partido Comunista Chino, que formó una alianza con los nacionalistas de Chiang Kai-shek para derrotar a los viejos jefes militares. Logrado este objetivo, los nacionalistas se volvieron contra sus aliados, provocando que Mao Zedong convocase a la movilización de todos los campesinos. El primer ejército rojo chino, que ahora lucha por su sobrevivencia, se formó en 1928. En él hay también mujeres. Solo una parte de este ejército, en la que también se encontraba Mao Zedong, logra salvarse de las tropas gubernamentales de Chiang Kai-shek. En el transcurso de su larga marcha de retirada, el Ejército Rojo va poniendo en práctica medidas revolucionarias que anticipan la posterior revolución de Mao. Los campesinos se transforman en jueces, terminando con los usureros, los terratenientes y los recaudadores de impuestos. Los comunistas ganan así muchas simpatías entre los campesinos. Ellos se rebelan en contra de aquellos que ejercieron el poder durante milenios. Sin embargo, en 1934, el ejército revolucionario de Mao está prácticamente aniquilado. Solo sobrevive el 10% de los 100.000 comunistas que integraban originalmente el Ejército Rojo. La famosa Larga Marcha duró todo un año. Al final, luego de 12.000 kilómetros de fatigosa huida, los escapados llegan a la zona montañosa del norte de Shenxi. Los guerrilleros se refugian en cuevas en medio de este intransitable paisaje no muy lejos del Himalaya. Mao Zedong, quien dirige la Larga Marcha, había ascendido a la cabeza del comunismo chino, erige aquí su cuartel general. Mao Zedong, poeta
ideólogo y rival de Chiang Kai-shek en la lucha por el poder, comienza a difundir desde aquí sus enseñanzas y su revolución. La invasión japonesa, en 1937, detuvo las disputas internas y obligó a comunistas y a nacionalistas a aliarse nuevamente. Derrotados los japoneses en 1945, Mao y Chiang se lanzaron a otra guerra civil que culminó con la victoria de los comunistas. Chiang Kai-shek se refugió en la isla de Taiwán y desde allí, con apoyo norteamericano, proclamó un gobierno paralelo. En los años siguientes, Mao lideró varias reformas. Por ejemplo, el gran paso adelante para acelerar la colectivización rural y la industrialización urbana y la revolución cultural del proletariado en 1966. Muerto Mao Zedong en 1975 y tras una sangrienta disputa entre fracciones rivales, Deng Xiaoping asumió el poder general apoyado por la nueva dirigencia del Partido Comunista Chino. Luego de 3 años de acomodación política e ideológica, Deng Xiaoping lideró una sucesión de cambios históricos que significaron una verdadera y definitiva inflexión. En el campo se disolvieron las comunas populares, se introdujeron impuestos en sustitución de las cuotas de producción y se autorizó a los campesinos a vender los excedentes por dinero. Pronto, China abriría sus puertas al comercio, a la inversión y préstamos del exterior, y para estimular el crecimiento económico empezó por estimular el consumo. Como veremos luego de la pausa, a partir de 1978, hace nada más que 18 años, la República Popular China comenzó a caminar hacia su destino de superpotencia. En diciembre de 1978 funcionó el tercer plenario del 11º Comité Central del Partido Comunista de China Popular. Allí, Deng Xiaoping recibió total apoyo en sus anuncios de cambios radicales en la economía. Pero se iniciaba una época en la que se debían conciliar las tradiciones milenarias, la ideología comunista imperante desde 1949 y una apertura comercial que, si bien ya tenía antecedentes en otros países, iba a provocar síndromes de adaptación a todos los niveles. Dictar desde un régimen autoritario parecía más sencillo que ir dosificando paulatinamente tolerancias y libertades hasta ese momento desconocidas para los chinos, que, a su vez, descubriendo la posibilidad de expresarse, tenían exigencias crecientes. Los cambios económicos iban a provocar desajustes a nivel productivo, en la seguridad social de los trabajadores, en las políticas de empleo, y parecían inevitables la recesión y la inflación. A partir de 1978, el Partido Comunista Chino, liderado por Deng Xiaoping, intentó conjugar el autoritarismo político con el desarrollo económico capitalista. Esta fórmula, según los analistas, ha sido exitosa en otros países asiáticos: Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Tailandia. La desintegración del comunismo en Europa convenció a los dirigentes chinos de que la mejor receta es el capitalismo en gran escala, disimulado bajo la denominación economía socialista de mercado, frase que fue incorporada como enmienda a la actual Constitución. En realidad, China abandonó temprano la obsesión comunista por la industria pesada y favoreció la agricultura y la industria liviana. En 1980 comenzó la instalación en el sur y en la costa de las zonas económicas especiales, adoptando aspectos muy definidos de la cultura económica occidental. Entre 1980 y 1990,
el valor total de la producción industrial de las zonas especiales se incrementó en más de 20 veces y el volumen total de exportaciones creció más de 30 veces. La empresa privada se ha extendido rápidamente. Alrededor del 90% del comercio minorista y los servicios están en manos de particulares. En consecuencia, el mundo está siendo inundado de productos chinos baratos, pero de calidad creciente. Fenómeno similar al registrado en Japón hace 30 años o en Taiwán en fecha más reciente. Sin embargo, teniendo en cuenta el ingreso anual per cápita, China sigue siendo un país del tercer mundo. En los trabajos que uno puede mirar, que son trabajos que proyectan, miran hacia adelante, dicen que si China sigue creciendo a las tasas que ha estado creciendo, en 20 años más ha superado, en términos de producto bruto, ha superado a la economía de Estados Unidos, que es la principal economía del mundo. Entonces sí, sin duda, yo creo que se proyecta como una gran superpotencia hacia el siglo XXI. Claro, usted dice, pero tiene además un per cápita que la hace subdesarrollado. China da la impresión más de una zona con per cápitas distintos, ¿no? Creo que usted sabe que desde el año 81, 82 empezaron a crearse zonas especiales de desarrollo. Se crearon primero 4 zonas piloto, después para el año 86, 87 se ampliaron a 14 zonas especiales, en los 90 ya son 23, 24 zonas especiales de desarrollo, donde las grandes empresas están instaladas, donde se recibe inversión extranjera, donde funcionan con otro dinamismo distinto al resto de China. Bueno, el per cápita de esas zonas especiales es posiblemente un per cápita al día de hoy equivalente al que pueda tener un país medio de Europa, como España, o como Portugal, o como Grecia. Es decir, ya es un per cápita que no es de un país subdesarrollado, ¿verdad? Es un per cápita de un país que viene en proceso de desarrollo acelerado. En cambio, el per cápita del resto de China, el ingreso per cápita del resto de China es bastante inferior, muy inferior, mucho más próximo a un país propiamente tercermundista. Este es uno de los problemas que China tiene en la actualidad, la disparidad que se está creando dentro de China entre sus zonas. Tanto es así que, por lo que tengo entendido y lo que he visto a nivel periodístico y de revistas especializadas en los últimos tiempos, hay una preocupación seria en el gobierno de China por no mantener las altas tasas de crecimiento centradas solamente en esas zonas especiales de desarrollo, sino buscar expandir el resultado económico y social al resto de China, y que ese sería el objetivo principal del periodo que va desde 1996 hasta fin de siglo. El principal objetivo sería ser más homogéneo el desarrollo chino, aún sacrificando incluso altas tasas de crecimiento, si eso fuera necesario para hacer más homogéneo el crecimiento. Creo que cada vez hay una tendencia a darle a la inversión extranjera, cada vez hay una tendencia a darle al funcionamiento eficiente de la economía una importancia mayor. Piense usted en términos de inversión extranjera, el año 94 había unas 50.000 filiales de empresas extranjeras operando en China. En muy poco tiempo, porque esto se abrió a partir del 80. Del 80 al 94, en 14 años, se han recibido unas 50.000 filiales de empresas extranjeras. Claro, las reciben con una modalidad distinta a como suele ocurrir en otras partes del mundo. La gran mayoría está asociada, es decir, es una empresa mixta, está asociada con gran empresa estatal. Por consiguiente, los chinos están tratando de aprender de la empresa extranjera para después hacer ellos y no seguir dependiendo de esa empresa extranjera. Esa estrategia es expresa, está dicha expresamente y lo plantean en cada negociación. Y si usted ve la tendencia de los chinos a comprar en el mundo, la tendencia es a comprar crecientemente manufacturas y cada vez más sofisticadas, manufacturas de alto contenido tecnológico. Eso lo compran en Europa, eso lo compran en Estados Unidos, en Japón y sobre todo lo compran, como decía, crecientemente en los MICs, en Corea, en Taiwán, en Hong Kong o Singapur. Es ahí donde compran. Ahí están concentrando sus compras por el tipo de comercio, por el tipo de importación que realizan. Y ahí hay que ver que América Latina ha ido perdiendo un poco participación. Pero claro, usted sabe que el mercado chino es de tal magnitud que cualquier necesidad china, por poco que sea en el comercio global de China, para nosotros sería una enorme ventaja. Hemos tenido una buena experiencia en materia de exportación de lana, una lana que después ellos procesan y colocan ya procesada en el mercado europeo. Es posible que mantengamos corrientes de comercio relativamente aceptables, quizás no con gran potencialidad si seguimos produciendo y exportando las cosas que actualmente le exportamos a China. Son otras cosas, otro tipo de manufacturas,
otro tipo de calidad y de exigencia de lo que deberíamos estar haciendo para penetrar fuertemente en el mercado chino. Esa es mi percepción del tema.